La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en nuestro programa La historia que quiero vivir, que como siempre estamos transmitiendo a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en algunas partes del país donde los autos no los permiten porque son más importantes los autos lujosos que la historia, lo cual puede ser que tengan razón. También en algunos lugares todavía afortunadamente no nos han vetado en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá y eso sí, en todo el mundo con libertad plena a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. También quiero recordarles, como siempre lo hago, el teléfono multilínea que está a su disposición, 5166-3403. También la alada nacional e internacional 01800-800-0103. Y nuestros dos medios electrónicos de comunicación que están, por supuesto, a las órdenes de ustedes. El correo electrónico villalpanohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia, en donde los mensajes que siempre llegan, como ustedes saben, los leemos de inmediato, excepto las ocasiones en las que estamos fuera y que dejamos el programa grabado, como aconteció hace 8 días. Pero ahorita no, ahorita estamos aquí en vivo, saludándolos y listos para iniciar una emisión más, pero antes, como siempre, y corresponde al deber de este programa, saludo a don Israel de la Cerda, que dice que ya está listo para escuchar el programa y que me pide mi opinión a la pregunta de por qué tanto odio a México por parte del señor Trump y gran parte de los estadounidenses. Buena pregunta, don Israel, y ahorita voy a hacer un pequeño apunte, aunque debo decir también que pediré su paciencia durante un par de semanas para que hablemos del tema de la Constitución, que es la efeméride importante que estaremos conmemorando de aquí a una semana más, a unos cuantos días más, y después les prometo que debo preparar pues no sé si una serie o un par de programas sobre el asunto de la animadversión que existe entre México y los Estados Unidos, o entre los Estados Unidos versus México, como ustedes quieran verlo, porque tiene una serie de elementos que, pues déjenme adelantar de una vez, antes de seguir con los demás mensajes, para darle respuesta a don Israel de la Cerda, comentándole que es un odio muy singular. No es todo el pueblo norteamericano como ya lo hemos visto, evidentemente es ahora los Estados Unidos de América una nación pluricultural, diversa, que tiene ya muchas expresiones distintas y con una enorme cantidad de población de origen mexicano, otros mexicanos que están viviendo allá, pero muchos de ellos con antepasados mexicanos que no han perdido ni su lengua, que no han perdido su cultura, su religión, su devoción guadalupana, los tacos, el chicharrón y demás, pero que se combina afortunadamente con esta visión cósmica, diría José Vasconcelos, de varias culturas que simultáneamente están en su propio territorio, como por supuesto la cultura nórdica, o los polacos, o los daneses, o los alemanes, o los ingleses. Hay también, por supuesto, personas de África, descendientes de esclavos. Hay también, naturalmente, muchísimos inmigrantes de otras nacionalidades diversas. Y existe, por supuesto, ese núcleo fuerte de población que ellos, pues, bajita la mano, creen que son los amos del país, pero ya no lo son tanto, porque así se demostró en las pasadas elecciones presidenciales de aquella nación, en donde si bien, según su sistema constitucional, el señor Trump ascendería a la presidencia de la República, el voto popular no lo favoreció y quedó 3 millones abajo de su contrincante. Esos son los misterios legales de ellos, allá ellos. Aquí tenemos el voto directo, creo que para bien, a pesar de todo lo que pueda significar. Aquí la gente sí elige directamente al presidente, allá no. Y esto, bueno, pues es una forma distinta de ver la aproximación cultural. Son diferentes, pero sin embargo hay ese núcleo duro todavía.
un núcleo duro del cual pertenece evidentemente el ala más radical del Partido Republicano, el propio presidente Trump, y un grupo indudablemente de empresarios y políticos todavía aferrados a sus propias tradiciones, que están en pugna evidentemente con todo lo que significa México y la cultura mexicana y la presencia de los mexicanos. Esta es una guerra, y lo digo guerra en el sentido auténtico de la palabra, que ha durado siglos. Es más, vamos a cumplir ya medio milenio de peleas, porque se origina esta disputa en los viejos tiempos cuando se descubre América, cuando el Santo Padre de aquel tiempo, Alejandro VI, el Papa Borgia, le concede a Portugal y a Castilla sobre todo la titularidad de los derechos soberanos sobre el continente americano, imponiendo a los demás príncipes de aquel entonces un principio y una obligación universal de respeto. La historia la voy a platicar más adelante, simplemente doy un paso rápido. Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que no quiere quedarse sin su tajada americana, sabe que lo único que puede hacer para poder obtenerla es desobedecer al Papa, desligarse de la obediencia papal, y fundó su iglesia. Como todos sabemos, la iglesia anglicana, que le permite entonces hacer lo que quiere, porque no tiene ya que tener ningún tipo de obediencia ni respeto por el Papa. Y por eso llega a América, y ahí va a empezar el conflicto que van a heredar la hija de Enrique VIII, Isabel I de Inglaterra, que va a heredar también, en el caso de España, Felipe II, que van a darse unos encontronazos que terminará con la derrota española, y que finalmente se van a convertir ellos en los tutores, protectores de toda esta forma novedosa que a partir de Lutero comienza a crecer en Europa, que es el protestantismo. Una religión igualmente respetable, igualmente válida, igualmente unida a la católica en virtud de los principios teologales, pero que sin embargo tiene algunos ingredientes adicionales porque en algunas de sus denominaciones, particularmente las sectas puritano-calvinistas, agregaron un ingrediente más: el hecho de que el llegar al cielo, el alcanzar la gloria eterna, se llega por el camino del triunfo material aquí en la tierra. Es decir, el triunfo económico, para hablar con claridad. Esto va a llegar a América, a los Estados Unidos de aquel tiempo, hace 300, 200 años, y va a constituir una especie de germen de lo que será después una doctrina ética, política, económica y popular que se va a dar, a la que se le va a dar el nombre de Destino Manifiesto, que va a ver, por supuesto, con molestia y con mucha molestia, todo lo que signifique México. En aquel tiempo por los territorios desocupados que teníamos, hoy porque nuestros connacionales van para allá, y por muchas otras razones que hemos oído al señor Trump decirlas, pero les prometo, amigos, no quiero ahorita distraerme en este tema porque el tema constitucional es importante. Les prometo que haremos, terminando la serie dedicada al recuerdo de lo que ocurrió hace 100 años en Querétaro, vamos a platicar justamente de los orígenes de este conflicto México-Estados Unidos para prolongarlo en el tiempo a otra conmemoración. En 1847 fue la guerra, la terrible guerra que finalmente México pierde y que pierde con ella además la mitad del territorio, y pues simplemente si hacemos cuentas celebraríamos este año 170 años de ese conflicto, así que tenemos también una celebración más que sumarle al año 2017, las muchas que tenemos que hablar. Pero paso adelante. Don Rafita Barrios, muchas gracias, dice que buena tarde, se lo aprecio enormemente. Está listo para escuchar el mejor programa de la radio de México, gracias, se lo aprecio. Don David Siddhartha Novo Otani, que le gustaría saber quiénes fueron los notables que trajeron a Maximiliano y que nos están escuchando ya desde Tezoyuca. Bueno, los notables ya lo platiqué hace un par de programas, pero lo repito rápidamente. Eran antiguos miembros del Partido Conservador, particularmente dos de ellos que vivían exiliados en Europa, José Manuel Gutiérrez Estrada y José Manuel Hidalgo y Esnaulízar, apoyados por otras personalidades. Pero esto lo platicamos en otra ocasión, si les parece. Perdón, don David Siddhartha. Roberto Flores Manríquez, que también está aquí listo, dice que está escuchando con toda su familia estos bellos 60 minutos que dura el programa. Gracias, saludos. Maru Uribe, también saludos desde Ensenada, Baja California, ya está atenta al programa, se lo aprecio mucho. Don Fernando Salinas también me saluda desde McAllen, disfrutando ya el programa.
y comiendo cabrito. Bueno, le envidio lo del cabrito. El programa usted lo está escuchando, yo lo estoy aquí haciendo, pero saludos a don Fernando Salinas allá en McAllen, don Gerardo Guadarrama también, que está atento al programa, se lo aprecio enormemente. Tenía yo por aquí algo más, déjenme ver. Claro, don Rolando Orozco, que me saluda desde Puebla como siempre. En internet él dice que allá sí son más importantes los autos y que está pendiente por el tema y que está escéptico al festejo del centenario de la Constitución. La figura de Carranza me resulta abominable, aunque siendo objetivo es digno de ser estudiado. Efectivamente, hay que estudiarlo. Que si hay algún libro sobre su vida, hay muchos, ¿eh? Yo le recomiendo 2 o 3, por ejemplo, hay uno muy bueno, breve y sencillo, de doña Josefina Moguel, una distinguida historiadora y respetada amiga mía, que trabaja en un archivo, quizás de los más importantes de México, el archivo del Centro de Estudios Carso, que publicó en Planeta un libro que se llama Venustiano Carranza. Se lo recomiendo, don Luis Moreno también, muchas gracias. Me está escuchando desde Moreno Valley, allá en los Estados Unidos, gracias. Y también, por supuesto, a doña Andrea Reyes Pérez, que nos escucha desde Toluca. Un saludo igualmente para allá. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el programa, aunque ya estoy a punto de salir a este corte, pero sin embargo déjenme decirles rápidamente que el tema es importante, tan importante que vamos a hablar de él enseguida. Ya estamos de vuelta aquí, amigas y amigos, en la historia que quiero vivir en esta tarde, en vivo por supuesto. Se lo agradezco muchísimo a las personas que me han seguido escribiendo. Nuevamente don David Siddhartha Nobugotami, que me dice que le gustaría conocer los nombres de los notables y comentarle que su padre tiene una moneda conmemorativa que les fue dada a esos notables. Bueno, la Asamblea de Notables son casi 200 personas, es decir, es un poquito larga la lista. Hay un librito justamente que así se titula, de Editorial Jus, de un autor que en este momento, ahorita me acordaré, pero se los diré, y que tiene como característica que es de los pocos que contiene la lista completa. Está complicado obtenerla así de un jalón, efectivamente son casi 200, solamente mencioné los principales. Don Santiago Rosas Pérez también, muchas gracias, dice que gracias por mi tiempo. No, pues al contrario, mi tiempo es este es mi deber y mi pasión y mi deseo más enorme de estar ocupando este tiempo aquí en el programa de radio con ustedes. ¿Cuántas modificaciones está teniendo la Constitución mexicana? Bueno, la actual, la que tiene formalmente 100 años de vigencia, ya le pega, algunos dicen que más de 400 y otros dicen que casi 600 según el criterio con que se mida la reforma. Si nada más reformó un artículo, se reformó varios, si nada más sabes una palabrita o dos para corregir algo o enmendar o agregarle. Pero el caso está en que, como lo he dicho en son de broma, pero es en serio, si los señores constituyentes de Querétaro que hace 100 años votaron, discutieron y promulgaron la Constitución, si ellos pudieran leerla hoy en día, no la van a reconocer. La hemos cambiado desde el artículo primero hasta el último. Es más, si ustedes la toman una Constitución el día de hoy, se van a dar cuenta que la mitad es el texto y la otra mitad son lo que se llaman artículos transitorios. Es francamente ilegible, totalmente inentendible. Don Jaciel Ponce, muchas gracias. Dice que en cuanto a Trump, que no le parecen correctas las analogías que se hacen de su persona y de Hitler. Que Hitler ascendió con una Alemania rota, humillada, en crisis, con una república de Weimar que no funcionó, un tratado de Versalles humillante para Alemania, y que Estados Unidos en este momento no padece nada de eso, por lo que no creo correctas las analogías. Bueno, yo no las hago afortunadamente, pero pues probablemente tenga usted razón, no lo sé. Yo no sé si sea un Hitler o no, pero de que es un hombre peligroso para nosotros, lo es, y de esto tenemos que platicar, repito. Denme nada más oportunidad un par de semanas para que desahoguemos el tema constitucional, que de veras es muy importante, y hablaremos de este otro tema que efectivamente es trascendente. Vámonos a 1917, pero un poquito antes. Ustedes van a recordar fácilmente, queridos amigos, si ya han estado con nosotros durante los últimos años, que en el año de 15, hace ya un par de años, dedicamos buena parte también de los programas en aquel tiempo para hablar de la escisión terrible que surgió entre los grupos revolucionarios que vencieron a la dictadura impuesta de Victoriano Huerta. Vamos a hacer una distinción rapidísima. La Revolución Mexicana tiene varias etapas o varios momentos. Una primera, muy romántica, la maderista, la que encabezó Francisco Ignacio Madero, que tenía como finalidad específica la democracia. Claro, en las palabras de entonces es sufragio efectivo, no reelección. O lo entenderíamos más genéricamente como democracia. Después, cuando es asesinado en aquellos días terribles de la escena trágica,
y que Victoriano Huerta sube al poder, pues surgirá la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, quien allá en Hacienda de Guadalupe, en Coahuila, más al norte de Saltillo, rumbo hacia Monclova, lanzará su famoso plan del mismo nombre, Plan de Guadalupe, en el que va a pedir que se levante el armas el pueblo para restaurar el orden constitucional, es decir, acabar con el usurpador, el hombre que mediante un vil asesinato llegó a la presidencia, o sea, como le llaman, el Chacal Huerta. Pero una vez que vencieron, una vez que ya para julio-agosto de 1914, Huerta se fue de México, que la revolución triunfa, no voy a entrar en mucho detalle lo que pasó porque en aquel tiempo lo platicamos, se dividen los bandos revolucionarios y aparecen dos formas de ver a México. Unos que tienen además un enorme arrastre popular, porque son de alguna manera los amos de la mística folclórica mexicana, porque hasta corridos les hacen, que son Pancho Villa y Emiliano Zapata, que se unen, se alían, y con sus hombres y con sus pensadores, con sus huestes, van a dar vida a lo que se va a llamar la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, y se van a enfrentar a los hombres que siguen a Álvaro Obregón, a Pablo González también, que es un personaje menor, y sobre todo a Venustiano Carranza, quienes se van a quedar primero en la Ciudad de México y después se van a refugiar en el puerto de Veracruz para entrar en combate unos contra otros, convencionistas contra constitucionalistas, en una guerra civil fratricida que solamente en el año de 15 costó más vidas humanas, hubo más muertos que en los 5 años precedentes cuando se luchaba contra Porfirio Díaz o cuando se peleaba contra Victoriano Huerta. La matanza sin fin en ese año de 15, los revolucionarios matando revolucionarios, peleándose y acabándose unos contra otros. Dice José Fuentes Mares, este gran historiador, que el revolucionario se convirtió en el lobo del revolucionario. Asesinarse mutuamente hasta que en los campos de las batallas del Bajío, ustedes se acuerdan que platicamos de ello, en la serie de consecutivos combates que entre Celayas, la Trinidad, la Condesa y finalmente hasta cerca de Aguascalientes por Encarnación de Díaz, en una serie de brillantísimos movimientos estratégicos, el general Álvaro Obregón, aunque perdió el brazo en combate, logró derrotar a la que parecía hasta ese momento invencible División del Norte de Pancho Villa, y finalmente, bueno, tanto los villistas como los zapatistas quedarán completamente derrotados, y entonces Carranza es ya el amo del poder. Él es el que manda en México. ¿Cuál era el problema con los convencionistas? Y hay que aclararlo de una vez, aunque lo dijimos, lo repetiré. Villa y los hombres que lo siguen, como Felipe Ángeles, Zapata y los hombres que lo siguen, sus intelectuales, como Antonio Díaz Soto y Gama, en los discursos en Aguascalientes dicen claramente que han hecho la revolución no para volver a poner en la silla presidencial a otro dictador, por supuesto refiriéndose a don Venustiano, de quien todo el mundo sabía que quería hacerse presidente otra vez. Más bien, quedarse a hacerse presidente por primera vez y quedarse ahí. Porque don Venustiano efectivamente de veras anhelaba el poder. Villa no, casualmente Villa no. Zapata tampoco, los dos sentían que ellos no habían nacido para sentarse en la silla presidencial, inclusive cuando lo hicieron de broma en Palacio Nacional, estaban ahí haciendo chistes al respecto de que era una silla embrujada, que el que se sentaba en ella se volvía malo, y finalmente Villa pensaba que tendría otros candidatos en mente, como seguramente Felipe Ángeles, que hubiera sido un presidente verdaderamente distinguido, o quizá pensaba también en los intelectuales que él conocía y apreciaba, como don Fernando Iglesias Calderón, y quizás hasta en el jovencillo Martín Luis Guzmán. Alguien le platicó que no se entendieron y se llevaron bien de José Vasconcelos, que parecía agradable porque se llevaba con los convencionistas. En fin, había muchas opciones, pero lo que sí tenían todos en común los convencionistas en Aguascalientes es que no querían un nuevo presidente fuerte, casi autócrata, tirano, que era lo que pensaban de Venustiano Carranza.
y Carranza en efecto quería la presidencia. Él era un hombre político, estudioso de la historia, sabía muchísimas cosas y tenía muy claro que el objeto de hacer la guerra, que el objeto de haber derribado a Huerta, que el objeto de encabezar a los ejércitos constitucionalistas era simple y sencillamente hacerse del poder y convertirse en presidente. Con un gobierno fuerte, y tenía como aliado al que en ese momento se había convertido en el mejor militar de la revolución, el que había derrotado a Villa, que es el general Álvaro Obregón. Aquí viene ya la historia de la Constitución. Fíjense, amigos, qué interesante. En 1913, en el mes de marzo, allá el día 24, cuando Carranza promulga el Plan de Guadalupe, lo hace él solo, el que es un hombre de 58 años de edad para entonces, en ese momento de 56 años de edad, acompañado por un grupo de muchachitos de 30 a 35 años, que son sus fieles seguidores, y se dan cuenta que don Venustiano lo que tiene en mente, como es un viejo liberal para ese momento, y digo viejo porque para entonces un hombre de 56, pues ya está bastante cascadón, ¿eh? Vean simplemente las fotografías de don Venustiano Carranza y parecía un viejito venerable. Bueno, no era venerable, era bastante cabecilla, diríamos hoy en día, ya platicaremos de él, no sé si hoy en la siguiente ocasión, los pecadillos que también traía don Venustiano, que sin embargo eso no le quita lo inteligente y lo brillante, ¿eh? Era un político natural, le salía del alma la política. Y entonces, bueno, don Venustiano se da cuenta de que pues, su fin es restaurar el orden constitucional, pero los muchachos a su alrededor, que son de una nueva generación, muchos de ellos maestros, abogados, agricultores, mecánicos, pequeños propietarios, ya traen otras ideas en la mente, ya conocen que el mundo está girando y que además de la democracia, que además de la restauración del orden constitucional, hay otras ideas como el reparto de tierras, como las cuestiones laborales y de trabajo, como la justicia, la igualdad, y hasta frases como la desaparición de los poderosos y de los ricos. Hay pues ideas e inquietudes sociales que tienen estos chicos y le dicen a don Venustiano, oiga don Venus, así le han de haber dicho seguramente, ¿por qué no ponemos de una vez esto como uno de los argumentos para el Plan de Guadalupe? Y Carranza les dijo, no, las reformas tendrán que esperar a que venzamos a Huerta. Pero de esto vamos a platicar enseguida. Ya estamos aquí de regreso, amigas y amigos, en este tercer segmento de hoy de la historia que quiero vivir, que se me está yendo rapidísimo. Así me pasa a veces cuando me emociono con la plática, pero bueno, en ocasiones como hoy, con tanto tema, de por sí importante el asunto, pero también candente la actualidad a la cual se le puede extraer muchísima lección histórica, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones México-Estados Unidos de América, es cuando yo quisiera que el programa durara 2 o 3 horas o que tener un programa diario, pero bueno, ya estoy nada más aquí ya soñando y elucubrando. Pero bueno, en fin, nos ajustaremos al tiempo. Gracias, muy amable, gracias. Le quiero mandar un especial saludo a nuestra queridísima y respetada amiga, doña Grisel Haynes, una mujer que nos escucha desde hace muchos años. Lo hacía con su señor esposo que ya ha fallecido y que ahora, bueno, regresa, me dice, después de varios sábados no podrá escucharme. Pero doña Grisel, está usted como siempre bienvenida aquí a su casa y ya sabe, me debe usted una visita allá a mi escuela, que iba a hacer usted con su señor esposo, pero hágalo usted ahora para que ambos lo recordemos, a ese distinguido abogado que fue su marido. Don Rolando Orozco me vuelve a escribir, dice que siempre ha tenido la duda de que si la Constitución de 17 reforma del 57 o si por haberse convocado un constituyente se aprobó la del 57 con la publicación del 17. Lo voy a platicar si me da tiempo hoy, si no la siguiente vez. Formalmente nuestra Constitución actual se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la del 5 de febrero de 1857. Ese es su nombre formal. En la práctica es, como dicen por ahí los chavos, otra cosa mariposa. Pero bueno, recuerden que en México tenemos la virtud de que podemos hablar en 2 carriles. El carril de la formalidad ficticia y el carril de la realidad práctica y eficiente. Entonces, bueno, formalmente es la misma. De manera práctica les digo que es totalmente diferente y no tiene nada que ver ya una con la otra. Pero eso, si me da tiempo, traeremos hoy. Si no,
te prometo que en la siguiente ocasión, porque es parte de la historia que tenemos que platicar y recordar, justamente. Y también tenía yo por aquí, según veo, creo que otro mensajito, déjenme nada más encontrarlo, que, así como ya están todos cubiertos el día de hoy, me parece, ya están todos, perfecto. Bueno, pues en este orden de ideas, resulta ser que cuando Carranza se refugia en Veracruz, cuando los convencionistas de Aguascalientes están en su momento de mayor apogeo en octubre del año de 1914, allá en el Teatro Morelos en Aguascalientes, Villa, Ángeles, los enviados de Zapata y los demás hombres que estaban allí se les ocurrió lanzar una especie de programa de cuál sería el destino de la revolución, y los de Aguascalientes pegaron primero una gran reforma social que contuviera, entre otras cosas, declaraciones sobre el reparto de tierra, y en materia laboral, fíjense, en Aguascalientes ya en 14 se estaba pensando en el salario mínimo, ya de entrada, además de un régimen de elección directa para el presidente y límites muy fuertes a quien fuera a ocupar la silla presidencial. Y esto Carranza, cuando se entera, no lo podía tolerar. Por eso, desde Veracruz, en diciembre del año 1914, publicó lo que se llaman las adiciones al Plan de Guadalupe. Un simple articulito en el cual dice que los revolucionarios le confiaban al primer jefe, o sea, a él, los poderes necesarios para que comenzara a dictar las leyes que fuesen necesarias para satisfacer las más urgentes demandas sociales, las más urgentes demandas económicas y las más urgentes demandas políticas. Si eran necesarias. Sí, evidentemente. Vamos a hacer una pequeña reflexión importante. ¿Era necesario reformar la Constitución del 57 y crear leyes en materia agraria y obrera? Después harán otras más, que platicaremos de ellas, como las de educación y las religiosas. Pero escuchen esto, amigos, que es muy, muy importante. Carranza es un hombre que estudia y que sabe historia. Es un hombre que ha leído, que ha reflexionado, que ha pensado, y se da cuenta que por más que lo haga, cuando lanza su ley agraria, cuando lanza su primera ley obrera, la primera ley del trabajo, cuando lanza inclusive la ley de relaciones familiares que permite el divorcio, cuando lanza la primera ley del municipio libre, se da cuenta que todas estas leyes chocan con los principios de la Constitución de 1857. Es un hombre, repito, que estudia y sabe historia. La historia, amigos, es un arma fundamental que puede ser usada con el doble filo de una espada. Sirve para demoler tiranos, pero también sirve para crearlos. Sirve para cambiar las cosas, pero sirve también para perpetuarlas. Todo depende de la mala o buena fe que tenga quien emplea la historia como un arma política de golpe. A veces hay que usarla para defendernos. Este es evidentemente el caso que nos ocupa en la actualidad contra Donald Trump. A veces hay que usarla para juzgar, como en este caso lo vamos a hacer y de manera muy crítica con la obra del constituyente del 57, como ahorita verán. Espero terminar el programa con algo fuerte para que dejarlos pensando una semana, así como si fuera final de viernes de telenovela. Espero terminar con algo durito para que entre todos reflexionemos sobre nuestra Constitución. Yo por eso, anticipo, me voy a ir a Aguascalientes la semana que entra, a la zona convencionista, porque esta Constitución a mí, en lo particular, y aclaro, como dice la nueva ley de audiencias, es una opinión personal, pero es de historia. Pero bueno, sigo con el tema. En estas adiciones, pues, Carranza se atribuye la facultad de legislar en estas materias, pero lo hace como una reacción a lo que hicieron en Aguascalientes los convencionistas. Claro, los va a derrotar después en los campos de Celaya, como ya platicamos, los van a hacer picadillo a las huestes de Obregón, a las de Villa, y finalmente pues se queda triunfante Carranza. Fíjense qué pasó entonces, esto es algo maravilloso. Si ustedes se fijan, amigos, y reflexionamos entre lo que ha sucedido en México de 1913, a partir de la muerte de Madero, que fue algo terrible y es un asesinato vil, y nos vamos hasta el 16-17, de pronto Carranza encabeza la revolución y tiene para pelear contra Huerta y arrojarlo del poder 4 grandes generales.
En el sur, al mando del Ejército Libertador del Sur, valga la redundancia, a Emiliano Zapata. En el este, digamos en la costa, para seguir más o menos en el mapa de México, la zona costera del Golfo de México, al Ejército del Noreste, al mando del general Pablo González. En el oeste, en la costa pacífica y de California, es decir, los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, tiene al Ejército del Noroeste, al mando del general Álvaro Obregón, y por el centro, en Chihuahua y Coahuila, tiene al ejército llamado División del Norte, al mando de Francisco Villa. 4 personajes de primer nivel, obedeciendo a un quinto que es Venustiano Carranza, que después de arrojar al dictador, al usurpador Huerta, entre ellos comienzan a pelearse. Quedan fuera Villa y Zapata. Triunfan Obregón, González y Carranza. Cuando Carranza sea presidente, Obregón va a querer serlo también y se van a escindir a su vez. Y finalmente los grupos se van a ir dividiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, para que hasta el último, pues todos se maten entre todos. Esto es una verdad histórica que nadie puede negar, aunque hoy muchos de estos caudillos estén sepultados todos juntitos en el mismo monumento a la revolución. Pero bueno, Carranza estudia historia. Se dio cuenta de que en 1857 los liberales tuvieron una idea muy brillante, hacer una constitución, y la hicieron. Pero después tuvieron que enfrentar una guerra, la guerra de Reforma. Y él pensó, bueno, nosotros ya hicimos la guerra, tuvimos primero el conflicto bélico y ahora ya podemos hacer la constitución. Entonces su silogismo para él era muy claro. Hace 50 años atrás, 60 años atrás, en el 57, primero fue la constitución, luego la guerra. Hoy, dice Carranza, ya tuvimos la guerra, pues ya podemos hacer la constitución. Y entonces viene, escuchen esto amigos, que es lo que quiero dejarles para que lo meditemos durante una semana. Viene la gran magia de la constitución del 17. ¿Quiénes la hicieron? Hay dos maneras de verlos. Si seguimos lo que dice el libro de texto oficial, si seguimos los discursos que seguramente la semana que entra nos van a endilgar, en el que fueron hombres gigantes que hicieron la norma jurídica suprema donde se plasma la voluntad del pueblo mexicano, no, bueno, pues fueron hombres perfectos. Pero si le hacemos un poquito caso a la historia y leemos los documentos de entonces, nos daremos cuenta de que había una trampa maravillosa que le hace que la Constitución del 17 carezca de legitimidad. Porque amigos, escuchen esto. Don Venustiano quería que los constituyentes fuesen únicamente gente de él, que pensara como él, que fueran leales a él, que todos ellos estuviesen de su lado, sus partidarios, que fuera unipartidista, unánime, todos con las mismas ideas, para que le hicieran caso al proyecto de constitución que él mismo iba a presentar. ¿Y saben qué hizo? Y esa es la gran magia que ningún libro que estuve revisando estos días, de los de historia normal, oficial u oficiosa, de festejos y no festejos, se atreve a decir. Cuando Carranza lanza la convocatoria para el Congreso Constituyente, uno de los requisitos para poder ser diputado y participar en ese gran foro nacional para darle a México una constitución, ¿saben cuál es? Y dice textualmente, haberse adherido a la revolución constitucionalista. Es decir, no hubo, por supuesto, porfiristas, no hubo, por supuesto, huertistas, evidentemente, pero tampoco hubo villistas, y no hubo zapatistas, ni hubo gente común y corriente, ni pensadores, ni intelectuales, ni estudiosos, ni literatos, ni escritores, porque solamente eran sus amigos. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí de vuelta, este último segmento del día de hoy, que repito, se me ha ido rapidísimo. Gracias a Chispita Micú, nuestra amiguita, que nos escucha y que dice que va a escuchar el programa hoy con su amiga Marifer. Gracias. También don Fernando Salinas, que me da una noticia muy interesante. Me dice don Fernando que su bisabuelo José Salinas fue guardia presidencial de Venustiano Carranza y que por ello fue asesinado también cuando mataron a don Venustiano. Eso le cuentan a sus tíos. No, pues sí, en efecto, las purgas revolucionarias, que en abono lo que yo platicaba hace un momento, fueron terribles.
y efectivamente el odio de Obregón, Calles y todos los demás de la llamada revolución de Agua Prieta, que eso es la que se lanza contra Carranza, fue terrible. De veras, don Venustiano pagó con su vida y con su sangre la ambición de sus antiguos amigos y colaboradores. También le agradezco mucho a Israel de la Cerda, que me voy a preguntar que sea algún libro que hable de la cuestión de 17. Hay varios, y mire, le recomiendo uno particularmente, y debo hacer un comercial, porque es un comercial inocuo, no es lesivo para nadie. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, que está además a cargo de la conmemoración de este centenario, y que es un instituto muy serio y que tiene además pues una serie de obra muy importante, acaba de publicar recientemente un libro que es de precio muy barato y de formato muy cómodo de lectura, que tiene un doble título porque son dos libros en uno. Se llama Querétaro de la Constitución y la Constitución de Querétaro. Porque son dos libros. El de la Querétaro de la Constitución es un libro antiguo que escribió un viejo cronista y muy sabio historiador queretano, don José Guadalupe Ramírez, que es un hombre brillantísimo y sabio. Y la Constitución de Querétaro lo escribió mi buen amigo Andrés Garrido, que es también otro sabio contemporáneo queretano. Y es un librito muy interesante, repito, lo publica el INERM, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Está a precio muy accesible, creo que cuesta 100 pesos. Pero además, si usted lo quiere gratis, también lo puede descargar de internet en la página propia del INERM, que es www.inehrm.gov.mx. Busca ahí los libros descargables y ahí acaban de publicar este libro y lo obtiene uno gratuitamente y es buenísimo, se lo recomiendo de veras porque es de lo mejor que hay en los términos modernos, sin caer en esos excesos laudatorios que van a ver ustedes, se los puedo anticipar, los vamos a escuchar los discursos la semana que entra y van a ver qué cosa de todo lo que tenemos que escuchar ahí. Y bueno, pues le agradezco muchísimo también aquí otro de más rapidísimo, a doña Aurora Sánchez también, que nos está escuchando desde la calle, dice, anda en la calle escuchándonos, pues muchas gracias, lo aprecio muchísimo. Y bueno, a todos los amigos que nos han hecho favor de escribirme hoy, quizás creo que me quedo con algunos sin leer, pero si no avanzo, me perdonarán que omita ya un par de mensajes más. Déjenme decirles, estoy en este tema que es trascendental. Carranza diseñó el Congreso Constituyente para que los diputados que en él participaran fueran leales de su partido, de su forma de pensar, sus subordinados, e hizo un lado a los demás. Lo hizo también porque sabía historia. Fíjense, no quería don Venustiano caer en lo que había sucedido 60 años atrás, en 1857, porque en aquel Congreso Constituyente, que se celebró además también en el Salón de Sesiones del Palacio Nacional, donde hoy está justamente este museo maravilloso que en el propio Palacio hay, sobre este salón legislativo fantástico que es testigo de nuestra historia. En el Congreso del 57 llegaron los liberales puros, sí llegaron muchos, pero como fue democrática su elección, también llegaron liberales moderados. Pero como fue democrática su constitución, también llegaron conservadores. Y si hay algo que no le gusta a los autócratas como Carranza, es la pluralidad de pensamiento, la pluralidad de ideas, el debate, la discusión, y Carranza no quería eso. Quería que los diputados constituyentes fuesen únicamente sus subordinados, sus amigos, los de sus partidos o sus ideas. Y por eso, repito, en la convocatoria, y nadie habla de eso, se dijo claramente que para ser diputado constituyente tenía que haberse la persona adherido a la revolución constitucionalista. O sea, solamente los vencedores, Carranza y sus cuates, serían los que hicieran la Constitución. Entonces, esto implica que no hay una legitimidad, porque por más que nuestros teóricos constitucionales quieran decirnos que el sistema representativo es que el pueblo eligió diputados, sí, pero los diputados estaban electos, selectamente designados, porque tenían que ser puros cuates de Carranza. Eso no es legitimidad nacional. Entonces partimos de un principio falso y de un pecado de origen de nuestra Constitución, y con todo respeto diré, y hasta la fecha sigue igual, porque es una Constitución que, a diferencia de otras modernas, y que a diferencia además también de otros países, pues no se somete a referéndum
ni a consulta popular, ¿eh? Las leyes se nos imponen por este sistema perverso del sistema representativo. En aquel tiempo los amigos de Carranza eran los únicos facultados o calificados para ser electo, y hoy, como todos sabemos, solamente los miembros de los partidos políticos, todos que dan vergüenza, son los únicos que pueden ser electos diputados. Muy poca gente llega porque tiene ni el tiempo, ni los recursos, ni el apoyo para poder ser diputado independiente. Son muy poquitos, no pintan. Todos los demás son políticos de los partidos. Y esto pues es simplemente una disfrazada nuevamente del sistema representativo en el que nuestros representantes populares en realidad no lo son, como no lo han sido nunca. Y así pasó en 1917, cuando don Venustiano Carranza promovió que solamente sus amigos fuesen ellos los diputados a ese Congreso. Pero bueno, finalmente lo consigue y, como sabe historia nuevamente, la historia para él pesa mucho, decide que el lugar adecuado para que se celebren las sesiones de este Congreso y además declarar como capital provisional del país a esta ciudad es Querétaro. ¿Por qué Querétaro? Bueno, don Venustiano, repito, es un lector, pero le encanta leer historia y toda su vida está llena de frases históricas. Es más, fíjense amigos, para nuestro amigo don Fernando Salinas, que nos escribió hace un rato, porque su abuelo estuvo allí seguramente en Tlaxcalaltongo el día y la noche en que muere don Venustiano asesinado, todavía en la mañana, cuando iba camino a lo que sería finalmente su último lugar de vida, Tlaxcalaltongo, le comenta a uno de sus amigos, citando la historia, Venustiano era un hombre que pensaba en términos históricos. Le dice a su amigo, digamos como Miramón, Dios nos ampare las próximas 24 horas. Y efectivamente, así como Miramón no le salió, a don Venustiano tampoco, porque ya las siguientes 24 horas ya estaba muerto. Pero es un hombre que trae la historia en la boca, en el pensamiento, en las ideas, toda esa historia. Y entonces, como en Querétaro fue la tumba de un imperio, pensó don Venustiano, Querétaro será también la cuna de una constitución. Es hermosísima la referencia. La verdad, francamente, para esto del manejo de la historia, don Venustiano se pintaba solo, y por esa razón decidió que Querétaro, tumba del imperio de Maximiliano, sería la cuna de la constitución del 17. Ya saben que la palabra cuna en nuestras celebraciones históricas se les da mucho. Hay la cuna de la Constitución, la cuna de la Independencia, la cuna de la Revolución, la cuna de todo. En este país casi no hay municipio que no sea cuna de algo. Les encanta además ponerlo, y algunos, hasta en el propio nombre oficial del municipio, son cuna de cualquier cosa, y nuestros amigos que viven por algunos de ellos seguramente no me dejarán mentir. Pero además, fíjense esto, qué interesante. Si Querétaro es la tumba del imperio y la cuna de la Constitución, pues, para decirlo de alguna manera, la madera con la que se construyó tanto el cajón de Maximiliano para hacer una especie de imaginación parafrásica, y la madera con la que se hace la cuna de la Constitución tenía que ser la misma. Por lo tanto, no solamente la ciudad era indispensable, sino hasta el mismo sitio específico dentro de Querétaro. Si Maximiliano, Miramón y Mejía fueron juzgados en el que entonces se llamaba Teatro Iturbide, en este nuevo teatro rebautizado como Teatro de la República, pero que es el mismo edificio que hasta el día de hoy está ahí sería la sede del Congreso Constituyente del 17. El mismo sitio, el teatro donde se procesó a Maximiliano, es el mismo teatro donde se debate la Constitución. ¿Por qué? Porque la historia es importante. Y para rematar, esto es fundamental, el Congreso se reuniría a partir del día 1 de diciembre de 1916 y el plazo para terminar y promulgar la Constitución, nuevamente tomando como referente la historia, sería el 5 de febrero de 1917. ¿Por qué 5 de febrero? Porque es el mismo día en que se juró la Constitución del 57. Exactamente montado en el carril de la historia, don Venustiano quiere hacer exactamente lo que le conviene con base en ella. Si en el 57 hubo pluralidad, ahí sí no. Acá habrá unanimidad, según creía. Pero si en el 57 se juró el día 5 de febrero, el 17 también será lo mismo. Pero si antes
Maximiliano muere en Querétaro, pues allá nos vamos para que allá nazca la Constitución. Y que fue en un teatro, pues el mismo teatro servirá para el escenario de los debates de los constituyentes. Es decir, la historia como una total y auténtica manera de justificarse a sí mismo y de crear su propio discurso. Porque entonces, una vez que se va a inaugurar el Congreso, la primera sesión, justo ese día 1 de diciembre del 16, don Venustiano se va a presentar a él y él mismo les va a plantear y darles a los diputados constituyentes su proyecto de constitución, la que él trabajó, bueno, él inspiró. Para ello tuvo la ayuda de un brillantísimo abogado, José Natividad Macías, un sagaz, listo y astuto abogado muy conocedor, quien redacta el proyecto, que se conoce como Proyecto del Primer Jefe, y es el texto que les va a presentar a los diputados para que lo discutan. Pero de esto vamos a hablar la siguiente semana, ya que estemos en plena víspera de la conmemoración del centenario de la Constitución. Por hoy, gracias amigas, amigos, le agradezco infinitamente a don Raúl Cruz en la operación, como siempre a mi productora Daniela García, y a todos ustedes amigos que me han hecho el favor y el honor, sobre todo el honor de escucharme. Pásenla muy bien. Hasta pronto.